Noticias Sustentables, con Mercedes Otti y Beatriz Jumilla. Bueno, queríamos contarles que recibimos una información sobre las evaluaciones en educación, las evaluaciones nacionales. Dice la información que se consolidaron, pero persisten los bajos resultados y las desigualdades. Por eso, como fue un informe de Argentinos por la Educación y de Educar 2050, nosotros queremos conversar con Manuel Álvarez Tronje. Él es presidente del proyecto Educar y le damos la bienvenida a nuestro programa Noticias Sustentables aquí en Radio Amadeus. Hola Manuel, ¿cómo estás? Beatriz Jumilla te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal Beatriz? ¿Qué tal la audiencia? Muchas gracias por su llamado. Al contrario, queríamos, saber, mira, estamos justo finalizando un año escolar y recibimos esta información y dice que persisten bajos resultados y también desigualdades. Sí. ¿Cómo son estas pruebas aprender con mayúsculas y el significado para ustedes? ¿Cómo hacen las evaluaciones? Sí. Bueno, en primer lugar contarte que desde Educar 2050 venimos trabajando hace 10 años con el que es el autor de este informe, que hoy es un profesor de Harvard, Alejandro Ganimian, y hemos venido siguiéndole la pista a todas las evaluaciones de Argentina, desde los operativos nacionales de evaluación, que eran los previos a la prueba Aprender, que nació en 2016, y todas las evaluaciones internacionales, las de la OCDE, que se llaman las famosas pruebas PISA, y a las pruebas regionales de la UNESCO que se llaman ERCE, Evaluaciones Regionales del Conocimiento. Con esto te digo que traemos mucha información y este informe lo que viene a hacer es recopilar los últimos 8 años de las llamadas pruebas Aprender, como vos decías en tu presentación, y que la verdad que al consolidarlo y ver las 24 jurisdicciones de Argentina y ver tantos años que han transcurrido, lamentablemente nos dan un mensaje muy doloroso, muy vergonzante. A ver, te lo voy a sintetizar primero en lo que son los resultados de aprendizaje. Marcan que después de 14 años de educación obligatoria, los chicos que llegan al quinto y sexto año del secundario, dependiendo de la jurisdicción, el 82%, lo repito porque el número es muy fuerte, 82% de esos chicos que llegan al último año no llegan a los conocimientos mínimos satisfactorios en matemáticas y un 43% tiene problemas de lectura. Esto es el resultado que muestra la prueba Aprender, con diferencias de acuerdo a la jurisdicción, a la provincia, pero que ya de entrada nos está impactando mucho con cifras que no son aceptables, que son una verdadera frustración al derecho de aprender, al derecho de educarse. Más allá de eso, el informe es muy interesante, lo voy a tratar de sintetizar al máximo, porque son casi 100 fojas. Marca también una enorme incapacidad de la Argentina para igualar con educación. La educación, desde las ideas de Sarmiento en adelante, fue un motor de equidad social, un verdadero ecualizador. Esto no lo estamos consiguiendo, las pruebas Aprender lo demuestran, y hay cada vez una brecha más grande entre los niveles socioeconómicos. Entonces este también es un dato muy, fuerte, como una verdadera patada a nuestro orgullo nacional, ¿no? Porque nos muestra que no estamos consiguiendo derrotar el efecto cuna, es decir, que la cuna se convierte en el condicionante del futuro de los niños y niñas. Estos son, te diría, los datos más importantes. Después hay algunos que tenemos que precisar y mejorar de lo que son las pruebas Aprender, como tiene que ver con la cobertura de las pruebas de secundaria, que solamente alcanza un 69% de los chicos, no son evaluados todos, entonces los resultados podrían todavía ser peores. Y después la comparación con las pruebas internacionales que te dije antes, que también dan guarismos peores que los que da la prueba nacional. Entonces son todos elementos que tenemos que precisar, más allá de estar contentos de que ya hay una cultura de evaluación y que los datos sirven para la toma de decisiones, ¿no? Este estudio que ustedes realizaron en las 24 jurisdicciones argentinas entre el 2016 y el 2023
fue presentado en exacto. un foro muy importante que hace Educar hace muy Sí, poco, el 28 de noviembre, ¿no? Es un foro. Contanos un sí, poquito acerca de exacto. eso también. Te Mm, cuento un poco al respecto. Es un sí, foro anual, este es el número 17, o sea, hace 17 años que los venimos haciendo. Se llama sí. Foro por la Calidad y la Equidad Educativa. Este año tuvo la particularidad que lo repetimos al día siguiente en Córdoba para hacerlo bien federal, la experiencia, Ajá. Mm, y se denominó Educar es prioridad. Y ahora te explico por qué se y sí. denominó así. Bueno, Este concepto de educar es una prioridad, es un concepto que está en la ley de educación de Argentina. El artículo 3 de nuestra ley dice la educación es una prioridad nacional. Y nosotros lo que queremos hacer hincapié después de todos estos datos que presentamos, discutimos, vino el secretario de Educación Nacional, o sea, el ministro, bueno, el que no es ahora ministro, pero el secretario, máxima sí. autoridad, vinieron ministros provinciales, vinieron el secretario del Consejo Federal de Educación, especialistas. Lo llamamos educar es prioridad porque creemos que justamente educar no es prioridad en Argentina, porque los datos revelan que si lo hubiese sido, tendríamos resultados mejores. Estos resultados no son una foto del último año, una situación que podría haber pasado por, no sé, un acontecimiento extraordinario. Es una película que venimos viendo ya hace 9 años en las pruebas Aprender o 20 años en las pruebas PISA. Entonces, esto es lo que en el foro tratamos con cierta profundidad como para poner el tema en el centro de la mesa de los argentinos, que no solo sea un tema esporádico, sino que sea el tema de una sociedad que reclame no solo por la inflación o la inseguridad, sino también por la calidad educativa. No sé si te lo pregunté o si lo dijiste solo, sin que yo te lo pregunte, Manuel, pero esta evaluación es, o sea, censal es en qué grados de la primaria y en qué grados de años de la secundaria, digamos. Mira, ha tenido diferentes variaciones la prueba Aprender a lo Ah, largo de sí. estos 8 años, pero Mm, el promedio es que enfoca en sexto grado de la primaria y en el último año de la secundaria. Allí es donde se sí. obtiene buena información después de transcurridos ya unos años de aprendizaje primario y, por supuesto, todo el transcurso de la secundaria. Lo paradójico que te decía antes es que en la primaria hay una buena cobertura, es decir, el Sí, examen es censal y cubre más o menos el 94% de las escuelas del país y de los alumnos del país. En cambio, en secundaria es del 69%. Y eso es un desafío que tenemos que bien, cubrir esa claro. diferencia, porque podría dar resultados todavía más delicados y necesitamos esa información para la toma de decisiones educativas, ¿no? ¿Y esto sería en todo lo que es educación pública o entran algunos No, institutos privados también? pública y privada. Ah, Sí, 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 mirá, entran qué las bar. dos. Sí, 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 entran las dos. Inclusive en el informe se destacan los cuadros de diferencias entre la educación pública y la educación de gestión privada, y también las diferencias entre escuelas rurales, escuelas urbanas, entre los resultados de mujeres, varones, y por supuesto también de nivel socioeconómico, ¿no? Que eso es lo que te comentaba, que es un verdadero problema para la Argentina porque no lo estamos consiguiendo solucionar y las diferencias y las brechas son cada vez más grandes. Manuel, veo gente muy interesante, muy importante, como Alejandro Ganimian de la Escuela de Educación de Harvard, Verónica Mesalla de la Universidad de Nueva York, vos como presidente del proyecto Educar 2050, Victorio Bollman, director del Observatorio de Argentinos por la Educación, gente muy, muy, muy interesante, muy estudiosa. Entonces, ¿lo han conversado entre ustedes? ¿Cuál sería si encuentran un motivo para que la educación de los chicos tenga esta baja en la calidad de los niveles de aprendizaje y las brechas sean tan distintas, tan significativas? Mira, el estudio tiene una serie de recomendaciones
basado en un poco tu pregunta, ¿no? Es decir, qué es lo que encontramos como los datos más significativos o digamos, los ajustes que debiéramos hacer, tanto desde el punto de vista de los datos evaluativos como de las políticas a seguir. Y te diría que si vos me preguntás creo que el gran foco que tiene que hacer Argentina es en este problema de nivel socioeconómico. Nosotros no estamos consiguiendo esta igualación a través de la educación y no estamos cumpliendo algunas de las disposiciones que la misma ley exige, que, por ejemplo, establece que los mejores docentes deberían estar en las escuelas más necesitadas, las más vulnerables, cosa que no estamos cumpliendo y precisamente se había escrito así en la ley para tener un foco sobre estas enormes brechas que ya se tenían al momento de sanción de la ley, en el 2006. No lo hemos hecho, no lo hemos logrado y creo que tenemos esa falta de formar docentes especializados en el tratamiento de estos niveles de desempeño y niveles de vulnerabilidad, porque fíjate que la Argentina hoy registra aproximadamente un 65% de chicos en edad escolar bajo la línea de pobreza. Entonces eso se debe convertir también en un objetivo prioritario, ¿no? Claro, pero yo veo a lo largo de los años y como periodista que siempre tratamos los temas de educación en nuestro programa, que pasan y pasan los gobiernos y se habla de la educación y es muy difícil, no sé qué pasa, pero no podemos ir para adelante con este tema tan importante que es me parece base, pirámide, todo para que un país vaya adelante, ¿no? Sí, bueno, sí, tenés razón y por eso ponen su granito de arena enorme. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Nuestro foco, justamente en lo que me preguntabas de educar es prioridad. Lo queremos poner como un reclamo social, ¿entendés? Así como reclamamos por inflación o por otros temas, que reclamemos que realmente sea educar es prioridad, porque fíjate que esto no va en línea con el proyecto del Poder Ejecutivo que tiene de suspender la obligación de la inversión en educación. En la Ley de Educación Nacional hay un porcentaje del PBI que se destina a la inversión en educación. Bueno, ahora se manda un proyecto con la Ley de Presupuesto de que se suspende esa obligación. Y eso no está bien, porque la verdadera crisis necesita de inversión, y esta inversión es una inversión en el futuro del país. Es tan importante invertir en educación como lo será invertir en vaca muerta o en aviones. Quizá mucho más importante, el verdadero riesgo país está ahí. Entonces, sepamos gritarlo como a voz en cuello como sociedad. Este no es un tema del asado del domingo y tendría que serlo. Entonces, creo que en esa línea nos movemos las organizaciones de sociedad civil. Exacto. Te agradecemos muchísimo. Te preguntamos la página del proyecto Educar 2050 para leer un poco más, para interiorizarnos y que el oyente también se informe un poquito sobre al que le interesa este tema, ¿no? Perfecto, sí, la van a encontrar como Educar 2050, es www.educar2050.org.ar, pero es de fácil acceso en Google con Educar 2050, allí está descargado el informe y muchos más datos y otras actividades que hacemos con la red de docentes, etcétera, que van a poder nutrirse vía la web. Qué importante lo de la red de docentes también, la verdad que es muy valioso el trabajo. Entonces, Educar 2050 y ahí entramos a la página de ustedes. Exacto. Un abrazo muy grande, Manuel, muchísimas gracias por estar hoy en nuestro programa Noticias Sustentables. Chao, chao. Muchas gracias. Manuel Álvarez Tongé, él es presidente del proyecto Educar 2050. Noticias Sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.